Surgen ahora desde el Parlamento, hasta allí nos vamos, saludamos a Matías Garro. ¿Cómo estás, Mati? Gracias, compañeras. El gusto de saludarlas a ambas, también a todos los televidentes. Segunda semana de análisis del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En esta oportunidad comparecen las autoridades del Ministerio de Trabajo. No está el ministro Juan Castillo porque se encuentra en la residencia de Suárez y Reyes, donde se está dando el quinto Consejo de Ministros. Pero surgen otras novedades aquí en el Palacio Legislativo. Por ejemplo, se confirmó que Javier García va a ser el miembro interpelante de la ministra Sandra Lasso por esta decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero Cardama. Y hace unos minutos nada más surge otra novedad que tiene que ver con que la bancada de diputados del Partido Colorado va a estar convocando a la Comisión de Educación a las autoridades de la ANEP. Estamos con Felipe Esquipani, a quien le agradecemos estos minutos con BTV Noticias, para que nos expliquen, bueno, en qué contexto se da esta solicitud de que comparezcan en comisión. Se da en un contexto de recorte de más de 220 grupos de formación de los docentes en todo el país. Estamos hablando de las carreras que se dictan en los CERP, los Centros Regionales de Profesores, y en las carreras que se dictan en los Institutos de Formación Docente de Maestros de todo el país. Para que la ciudadanía tenga una idea, 220 grupos son como 2 IPA que se cierran, y eso entendemos que supone una afectación a una política central del país, que es la formación de sus docentes. Con esta noticia hay miles de estudiantes en todo el interior del país, fundamentalmente, que van a ver cercenado su derecho a estudiar para profesores, para maestros. Hay becas que por tanto se retiran. Hay una afectación importantísima que está generando, bueno, una reacción natural. Hay a esta hora varios centros que están ocupados en el interior. Es un golpe durísimo como nunca antes había tenido la educación de los profesores y los maestros, y se circunscribe en un presupuesto que estamos considerando de recorte de la educación pública. Según estudios de la propia universidad, tenemos que remontarnos al 2011 para un presupuesto educativo tan magro en materia de recursos. Actualmente la educación del país invierte 4,8 del producto. Según la propia Universidad de la República, vamos a terminar el quinquenio con un 4,2, o sea que medio punto del producto menos en inversión educativa. Y a esto tenemos que sumarle la vuelta atrás en la educación por competencias, que fue una de las grandes innovaciones de la transformación educativa, que es un retroceso porque volvemos al contenido, volvemos a la educación memorística, dejamos de lado las competencias, y a una cosa insólita, ¿no?, que no he escuchado todavía a las autoridades explicarlo y que le vamos a pedir explicaciones, y que es la reducción de horas de informática, de ciencias de la computación en la currícula de la educación media, para aumentar las horas de geografía, de astronomía y de música. En pleno siglo XXI, en el año 2025, cuando el mundo va a través de la inteligencia artificial hacia la informática, hacia la computación, en el Uruguay las actuales autoridades reducen las horas de informática. Realmente surrealista. Esto que está informando, ¿se da por una decisión del gobierno porque tiene otros planes, o se puede suscribir a falta de presupuesto por una situación que ya lo ha dicho el gobierno, que tiene que ver con una situación restrictiva y una herencia, un déficit fiscal que, bueno, viene del gobierno anterior? Bueno, no entendemos las explicaciones para este recorte que no debería producirse, porque el gobierno anterior hizo una fuerte apuesta a la formación docente y el presupuesto educativo se mantiene. Baja naturalmente en relación a lo que es el crecimiento económico que prevé el actual gobierno, pero no encontramos explicación, porque aquí se resiente la formación docente de los muchachos del interior. El gobierno tiene otras prioridades. Usted, por ejemplo, ha cuestionado lo que se destina para el Ministerio de Defensa. Evidentemente, hay otras prioridades. Quedó de manifiesto en el presupuesto en la Cámara de Diputados. Hubo una reasignación de 30 millones de dólares para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas. Nosotros propusimos que esos recursos vayan para la educación, vayan para la ANEP, vayan para la UDELAR, vayan para la UTEC, pero el gobierno ha resuelto invertir en los cuarteles y no en la educación pública. El proyecto está ahora en la Cámara de Senadores. Van a analizar qué avances hay en ese sentido en esta Cámara, y puede ser una condicionante cuando vuelva el proyecto, que entendemos que va a ser así, que en la Cámara de Diputados no se lo apruebe.
Bueno, vamos a esperar. Yo francamente creo que lo que se puede reasignar no es mucho. Está la diferencia, fíjese que la Universidad de la República pidió 600 millones de dólares de aumento. Se le otorgan 40 millones. La UTEC pidió 30 millones de dólares de presupuesto. Se le otorgan 3 o 2,5. O sea que las cifras que se han logrado en este presupuesto están lejísimos de las aspiraciones de estas instituciones que cumplen un rol fundamental en el interior del país, llegando con propuestas educativas, dándole oportunidades a los jóvenes de más bajos recursos. Claramente la educación ha quedado mostrado que no es prioridad para este gobierno, que le mintió a los uruguayos porque le propuso invertir un 6% del producto en educación y está lejísimo de eso. Aprovecho para consultarle brevemente tema Álvaro Danza, una interpelación a la ministra de Salud Pública que se va a dar en la Cámara de Diputados también. ¿Cuándo vamos a tener novedades al respecto? Y si están esperando este informe de JUTEP que se va a estar dando el próximo jueves. Nosotros vamos a plantear mañana en la Cámara la moción para interpelar a la ministra Lustenberg. Francamente no tenemos ninguna expectativa de lo que vaya a ser ese informe de UTEC. Se ha adelantado extraoficialmente que aparentemente a partir de ese informe Danza renunciaría a la actividad privada. Nosotros lo que decimos es que eso no zanja el problema, porque Danza desde abril hasta la fecha está violando flagrantemente la Constitución de la República. Por tanto, tiene que irse. No se soluciona este tema renunciando a la actividad privada. Tiene que renunciar a ACE. La ministra tiene que exigirle la renuncia y si eso no ocurre, nosotros le vamos a plantear a la ministra que lo cese en la interpelación. Muchísimas gracias. Placer. Bueno, compañeras, hasta allí entonces la palabra de Felipe Schipani. Primero, lo que le comentaba anteriormente, van a solicitar que las autoridades de la ANEP comparezcan ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por lo que entienden son graves recortes en la educación pública como consecuencia del magro proyecto de ley de presupuesto que se destina el Poder Ejecutivo. Y a lo último, ustedes escuchaban allí que mañana se va a estar definiendo entonces la interpelación a la ministra de Salud Pública en el marco de lo que tiene que ver con el doctor Danza y esa función que cumple a nivel privado y en paralelo la función como presidente de ACE. Por el momento es todo desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Vuelvo con ustedes a estudios. Perfecto, Mati, muchas gracias por la información.